Hola, buenas tardes. Vamos a proseguir ahora con el tercer capítulo del proyecto de Esteban y toca ahora hablar de Caín y Abel. Vamos a ver ahora el efecto del terrible pecado y sus consecuencias. Lo que sucede con Caín y Abel, los dos hijos que tuvo Adán y Eva. Andando el tiempo, estos dos hermanos, uno de ellos se dedicó a la agricultura, Caín, y Abel se dedicó a la ganadería. Tal parece que desde entonces existe ese dicho que dice, había un rico ganadero y un pobre agricultor. Pero no creo que sea cierto porque yo conozco en la actualidad agricultores, sobre todo en el ramo de la fruta, de la fruticultura, muy ricos, muy prósperos. Pero bueno, estos dos personajes crecen, trabajan, producen, se desarrollan y andando el tiempo se ofrece traer una ofrenda a Dios. Y Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Y en el caso de Abel, él trajo de lo mejor de las crías de su ganado. Y Jehová Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín. La Biblia no especifica muy bien. Algunas personas dicen que, pues, lo que se requería era una ofrenda de sangre, pero eso no se dice. Ya en los últimos años se acepta que el problema no era en sí la ofrenda, sino el amor y la fe con la que se otorgaba a Dios esa ofrenda. Y es así que Caín se siente defraudado, triste, desanimado, y entonces su mente se trastorna. Podemos pensar que es atacado por el enemigo y en un arranque de celos mata a su hermano, Abel. Este es el primer asesinato que registra la Biblia. Podemos pensar que en la historia bíblica es el primer asesinato que se comete. Y Dios llama a cuentas a Caín. Y excusas más, excusas menos, Caín es echado de esa parte de la tierra y se va. Estos acontecimientos se narran en los capítulos 4 y 5 del Génesis. Y quiero hacer aquí un pequeño comentario. Parece ser que es de arquitectos, porque yo al menos así lo escuché la primera vez, que dice, toda obra debe estar correcta en tiempo y en espacio. Y lo que quiero comentarles es que hay que considerar la época en que suceden estos hechos que narra la Biblia, para no confundirnos y no asustarnos con lo que viene después. Porque así como toda obra tiene un buen final, también una mala obra tiene sus consecuencias. Y el pecado de
Caín, al haber matado a su hermano, debía haber consecuencias, y consecuencias terribles. La Biblia dice que él tuvo miedo cuando lo echaron. Dice, cualquiera que me encuentre me va a querer matar. Y Jehová dijo que no. Jehová, dice la Biblia, puso una marca en Caín para que nadie lo matara. La Biblia no especifica qué marca le pusieron a Caín para que la gente lo reconociera. Muchos ambientalistas o inclusive genetistas he escuchado que dicen que los afroamericanos provienen de Caín, pero no es así. La Biblia no lo dice, pero sí dice que provenimos de una sola sangre. Una sola sangre hizo Dios, la de Adán y luego Eva. ¿Qué sucede andando el tiempo? Lo que quiero decirles con el tiempo y el espacio, para que no se asusten con lo que viene, es primero la edad a la que murieron estos personajes. Adán murió después de cumplir más de 900 años de edad. Ahora bien, entrando en el estudio de estos capítulos tan emocionantes, notamos que Caín se casa. Y también notamos que Adán y Eva tuvieron otro hijo. Y aquí surge la pregunta y la duda de la cual se han agarrado muchos evolucionistas que dicen que Dios había hecho más gente, había hecho más razas, había más gente en la tierra, porque nada más se dice que cuando Caín se fue, tuvo esposa. La pregunta es, ¿de dónde? Si no se dice que hubiera Dios hecho más gente, entonces los evolucionistas argumentan que había más gente. Pero pongan mucha atención. En el capítulo 5 del Génesis, no voy a decir el verso para que ustedes lo busquen, porque cada quien debe hacer su chamba. Dice que a Adán y Eva les nacieron más hijos e hijas. Pónganse a pensar esto. Algún escritor en el siglo I de esta era cristiana, él argumenta y comenta, claro, con todas las reservas del caso, que fácilmente Adán y Eva deben haber tenido 30 o 40 o 50 hijos e hijas, y la tierra se empezó a poblar. ¿Se imaginan ustedes si un hombre dura 930 años de edad y es fértil hasta su muerte, como es ahorita a los 70, a los 80 años? Pues imagínense cuántos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos se pobló aquella parte de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que Caín fácilmente debe haber tomado esposa de una de esas descendientes de Adán y Eva. No se asusten, es la realidad. Cuando lean el capítulo 5, los primeros versículos, ahí se dice que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Lógicamente, esos hijos e hijas tuvieron también hijos e hijas. Cualesquier matemático, y entre ellos tengo familiares que se dedican a eso, pueden fácilmente determinar cuánta gente había en los primeros 200 o 300 o 500 años
de vida de Adán y Eva, cómo se reprodujeron. Acuérdense que en el principio Dios les dio el mandato de reproducirse. Entonces, es fácil pensar que Caín tomó esposa de esa descendencia, y así sucesivamente. Lo más extraordinario de este caso es que se habla de las generaciones de Adán y se habla de las generaciones de Caín, pero no se dice a qué edad murió Caín. Podemos pensar que también duró 600, 700, 800 años de edad. Tampoco se dice a qué edad murió Eva, ni hasta qué edad siguió teniendo hijos e hijas, porque tomen en cuenta, en el principio todo era perfecto. ¿Se imaginan el nivel de reproducción que tenían esas personas? Este es el caso en el cual vemos las consecuencias del pecado de desobediencia de Eva y Adán. Y así siguió la gente reproduciéndose. Este es el efecto del pecado, un asesinato, y muy fácil pensar que las consecuencias en la vida diaria de Caín fueron terribles, porque el pecado trae ese desánimo, esa tristeza, ese odio, esa ira. Por eso, que no se anide la ira y el odio en ustedes. Tengan paz, que solo Cristo les puede dar. Es un placer compartirles este pequeño mensaje. Dios les bendiga.